Nuestros enviados especiales estuvieron en el epicentro de una nueva acción delictiva del EPP, esta banda que opera en la zona norte del país. Estamos hablando de la estancia La Yeya y desde allí nos relatan cómo sucedieron los hechos que derivaron lamentablemente en un nuevo caso de secuestro. Volvimos a la estancia La Yeya, estamos a 3 kilómetros de donde ocurrió el secuestro. Aproximadamente a las 2 de la tarde, los equipos operativos estaban dentro de aquel bosque. 3 equipos de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional estaban incursionando en todo ese sector, hasta aquella zona detrás de la limpiada. La gente que estaba haciendo el comando de verificación, antisecuestros, militares, estaban aquí en lo que sería la base de operaciones comerciales de la estancia La Yeya. Ellos veían que un tractor estaba haciendo el trabajo allá donde hay una limpiada. Iba y venía hasta que reciben la comunicación que uno de los grupos tácticos estaba saliendo en aquella punta. Entonces se dirigen el grupo de inteligencia hasta la ruta, más o menos donde está aquel único árbol. Van a ese sector como para encontrarse con el grupo táctico. Es allí que repentinamente llega este tractor que estaba haciendo el trabajo en la limpiada con un menor de edad de 16 años. Él mismo pide auxilio en este lugar llorando y van directamente hacia donde estaba el grupo de inteligencia, hacia aquel sector. 2 equipos tácticos todavía estaban en los montes y la denuncia era que supuestamente 3 personas le amedrentaron también con las mismas características de la banda de delincuentes que opera en el norte, que se hacen llamar EPP. Inmediatamente los grupos tácticos nuevamente ingresaron para hacer la verificación atendiendo a los tiempos y las distancias que tienen. Hicieron todo el recorrido hasta ese sector. Ahora son, en el momento que llegamos acá a La Yeya, las 16:15 y todavía están los grupos tácticos en el interior del bosque tratando de localizar a los presuntos delincuentes, pero las informaciones que reciben la gente de inteligencia es que nada se ha encontrado, ni vestigios de la presencia de los supuestos miembros del EPP que atacaron al menor de edad que estaba haciendo trabajo aquí en este sector de la estancia La Yeya. Y nuestra enviada especial Blanca López continúa hacia la zona norte. Está ahora en Santa Rosa, departamento de San Pedro. Blanca, en vivo, comentanos qué novedades hay al respecto. Buenas noches. Muy buenas noches, y bueno, esto que relataba hace instantes, material grabado, fue la última noticia que tuvimos de movimientos en la zona de la estancia La Yeya, justamente luego que se tuviera la verificación en la zona donde ocurriera el secuestro de Franz Wider. Una vez que volvimos acá a lo que sería el Centro de Operaciones de Inteligencia, Santa Rosa de la Guaraguesa había recibido esa información cuando se pensaba que todo ya estaba girando únicamente en torno al secuestro del joven. De hecho, para estas horas, las autoridades, el fiscal Torres es el único encargado de dar declaraciones aquí en el norte. Se ha integrado un equipo de fiscales, entre ellos el fiscal Torres, el fiscal Casal y también el fiscal Alejo Vera, para la investigación de este caso, y todo lo sigue muy de cerca el comisario principal Gilberto Fleitas, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. Pero hoy también, esta tarde, el ministro del Interior habló sobre el suceso que se tuvo a las 7 de la mañana, más o menos a 40 kilómetros de la ruta 3, a la altura del kilómetro 344, que se entra para ir a la zona de La Yeya, cuando hizo explosión un artefacto que habría sido activado por personas que se encontraban en el bosque. Esto decía el ministro del Interior. Hago mención a este hecho en particular, un poco para resaltar una vez más el espíritu sanguinario de estos delincuentes que no tienen miramientos para atacar a nadie, aprovechándose de una situación en la que gente iba a trabajar y dar auxilio a víctimas de un secuestro. Teniendo en cuenta antecedentes en los que caravanas ya fueron también atacadas, el desplazamiento de este tipo de cápsulas es bastante rápido, justamente tratando de evitar, y creo que en esta oportunidad se logró, que el artefacto produjera víctimas.
que decía el ministro del Interior en relación a lo que ocurría aproximadamente a las 7 de la mañana, Carlos, Yolanda, y luego de ingresar tras esa alerta de supuesta agresión a un joven, fuimos nuevamente hasta la casa del señor Abraham. Quisimos nuevamente saber cómo estaban ellos. Encontramos que gente de la Policía Nacional estaba custodiando ya la casa del señor Weber. Lo vimos muy sentido, a la madre muy sentida. Nos decían que anoche Franz no durmió, ellos en la casa como siempre lo hace después de trabajar, que quedaron esperando que él regresara, cosa que no ocurrió, ya pasaron más de 24 horas. Nos decían también que tienen un dinerito guardado, que era para alguna emergencia, que eso ofrecen, pero que lo único que piden ahora es que lo liberen, porque él es un chico trabajador y justamente le estaba ayudando a él. Y ahora vamos al material que teníamos esta tarde con el señor Abraham. Y sí, es trabajador y quiero que vuelva. Y a lo mejor yo ayuda. Y tenemos que esperar a ver si sale. Y no tenemos tanto, no tenemos tanto. No tiene. Sí trabaja para otro. Esto es lo poco que podía decir el señor Abraham, porque ya prácticamente las palabras se le hacían un nudo en la garganta, se le hacía difícil hablar. Quería decir muchas cosas, pero el dolor que sentía de saber a su hijo perdido en esos montes lo superaba, compañeros. Recordemos que él era un operario del tractor justamente para el señor Cornelio Peter, quien estaba también trabajando en el lugar, estaba a cargo de una de las maquinarias, él estaba en el tractor. Estaba Pedro Peter también haciendo el trabajo correspondiente cuando ayer a las 16 horas son alteados por 5 a 6 sujetos que los obligan a bajar. Pedro Peter es golpeado, Cornelio tiene tiempo de correr y huir de esa toma de rehén y quizás equivocadamente llevan a Franz, quien no tiene dinero e inclusive, de acuerdo a las averiguaciones que hicimos, el señor Cornelio tendría prácticamente todo su dinero invertido, es decir, que si lo secuestraban o le secuestraban a su hermano, tampoco tenía suficiente dinero como para pagar un rescate de $700.000, como están pidiendo, y la carta iba dirigida al ministro, pero al ministro de la comunidad que maneja la estancia La Yeya, de la cual el señor Abraham tendría, Yolanda, Carlos, unas 400 hectáreas en condominio con la familia. Es decir, era un operario de máquinas, un empleado de la empresa, un chico trabajador, 17 años, en días en donde se está levantando la cosecha de maíz. Estaban trabajando de luna a luna para poder terminar el trabajo cuando es alteado, supuestamente, de acuerdo a los últimos datos y las informaciones que brindó Pedro Peter. Quienes hicieron la toma de rehén serían Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Antonio Bernal Maíz, Lucio Silva y Esteban Marín López. Es decir, que se encuentra con el primer anillo de esta banda de delincuentes que operan aquí en el norte del país y que ya tienen también cautivo a Edelio Morínigo y a Abraham Pers. Lo cierto y concreto es que la familia no tiene dinero, tiene 5 millones guardados, Yolanda, Carlos. Es todo el dinero que ellos tienen y están desesperados. No, sin duda, Blanca, sin duda la desesperación se le veía en el rostro, en una conversación entrecortada con el nudo en la garganta. Volviendo al tema de la equivocación, ¿qué dicen las autoridades? ¿Realmente hubo un error por parte de este primer anillo del EPP a llevar al chico Fran pensando que era otra persona? Te digo por los antecedentes económicos de la familia, ¿o realmente sí era él el objetivo?
No, lo que se presume, porque ya esta familia, la familia del señor Cornelio, estaba siendo amenazada por parte de esta banda de delincuentes. ¿Amenazada en qué sentido? Porque ya a principios de junio habían disparado contra el equipo de riego de una parcela que ellos estaban teniendo y no se enteraron inmediatamente, sino muchos días después. Fue criminalística y se encontró con una carta donde ya les prohibía cultivar en la zona y otras prohibiciones que generalmente hace esta banda de delincuentes. Llamativamente hay un puesto de control militar en el ingreso a la zona de La Yeya, porque estamos hablando de una zona roja. Es muy cerca donde mataron a los 2 policías, no es muy lejos tampoco la zona de Yaguareté Forest donde mataron a los otros policías, tampoco es lejos del otro sector donde quemaron un retiro de estancia. Entonces habían instalado los militares ahí, pero no es lejos donde ocurrió la toma de esta familia. Se presume que como el Pedro Peter tiene problemas para comunicarse, le preguntaba y él no respondía, y Cornelio llegó a escaparse. Es decir, que habrán pensado que el hijo de Cornelio era justamente Franz Weber, por eso es que lo llevan, y quizás horas después se dieron cuenta que realmente habían cometido un error, porque la familia Weber no tiene dinero. Y lo último que nos enteramos es que tampoco la familia de Cornelio Peter en estos momentos tiene activos sin maquinarias que son compradas dentro del sistema cooperativa que tienen ahí en la estancia La Yeya, que es una adquisición que se hizo años atrás a otro propietario, Abderrahman Yambay, y luego dividen esas parcelas para convertirlos en un territorio productivo. Otra cosa que nos llamó la atención, Carlos, anoche entraron la gente de la FTC al lugar para ver el sitio donde ocurrió el secuestro. En teoría quedaron personal allí. ¿Cómo es que se puso esa bomba? Y definitivamente, según lo que se presume, es que había gente dispuesta a estirar el cordón. Es decir, pasamos los periodistas y esperaron la comitiva de fiscales y militares para accionar ese explosivo que, gracias a Dios, no tuvo el resultado que esta banda de delincuentes esperaba, y dejaron una carta para adjudicarse ese atentado posterior al secuestro. Se habla que es un error, se habla que estaban detrás del señor Cornelio o miembros de su familia para sacarle una buena cantidad de dinero, $700.000, que supuestamente la siguiente comunicación va a ser dentro de 15 días con el ministro, la autoridad mayor de la colonia instalada dentro de la estancia La Yeya. Bueno, Blanca, gracias por este reporte.